Bienvenido una vez más, amigo y hermano, a estudiar la Escritura, la Palabra de Dios y estar viendo la persona del Señor Jesucristo. La Biblia, la Palabra de Dios, nos dice en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Es maravilloso estudiar la vida del Señor Jesucristo y de lo que mucho la Biblia habla acerca de Él. En este día quiero compartir de Él siguiendo el estudio de la semana pasada. Pero antes de entrar en la Biblia, te invito a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos por tu amor, tu misericordia. Te agradecemos, Padre, por tu fidelidad para con nosotros, aunque nosotros no lo somos contigo. Gracias por habernos dejado tu palabra, la Biblia, el Espíritu Santo y la iglesia local, que nos ayudan a poder crecer en Cristo. Padre, en este momento me pongo en tus manos para ser usado por ti, como también, Padre mío, te pido que tú bendigas a cada hermano y amigo que está viendo este mensaje. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, te ruego estas cosas y te agradezco, Padre. Amén. Hoy quiero compartirles el tema Jesucristo resucitó. La semana pasada vimos acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Al estudiar la Escritura, la Palabra de Dios, nos damos cuenta que el milagro más extraordinario que podemos encontrar en la Escritura es la resurrección del Señor Jesucristo. Algo que nadie puede negar. La gran mayoría de la gente lo entiende, lo sabe, lo reconoce, pero hay unos cuantos que siempre están en contra de lo que la Escritura, la Palabra de Dios nos enseña. Además, el Señor Jesucristo muchas veces dijo que Él iba a resucitar de entre los muertos. Así que quiero compartir la primera parte de este mensaje. Jesucristo resucitó. Y es interesante, porque cuando Nicodemo fue esa noche para hablar con el Señor Jesucristo, vemos que allí fue el cumplimiento de la palabra del Señor a Nicodemo sobre la cruz. Y para ello te invito a ir al libro de San Juan en la Escritura, en la palabra de Dios, San Juan capítulo 3, versículos, voy a leer del 1, para que podamos entender la Escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, quien fue de noche a hablar con el Señor Jesucristo. Nicodemo no fue un hombre común y corriente. Dice la Escritura que era un principal entre los judíos, un maestro de los judíos, un rabí. Y al hablar el Señor con él en esta conversación muy interesante, Jesucristo le expone algo muy interesante en los versículos 14 en adelante. San Juan, capítulo 3, versículo 14. Y Jesucristo, en toda la conversación, antes de concluirla, con Nicodemo, fíjate lo que le dice, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el Señor Jesucristo, hablando con este hombre, le anticipó a él personalmente, hablándole de la cruz, el cuadro de Moisés en el pasado con Jesucristo en la cruz. Y el Señor cumplió completamente en su vida, en su ministerio, todo lo que la Escritura, la palabra de Dios de él decía. Como por ejemplo también que en Cristo se vio cumplida la palabra sobre la profecía de Jonás.
Cuando los fariseos y saduceos vienen a Jesús para pedirle señales, Señor, muéstranos señales. Y Jesucristo le dijo, esta señal a esta generación pecaminosa no le será dada ninguna señal, tan solo la señal del profeta Jonás. Y vemos en Cristo, se cumplió también aquello. Así que a través de la Escritura nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia en su Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de todas las profecías que se habló acerca de la persona de Jesucristo desde su anunciación del nacimiento en adelante. Y Él cumplió cada una de ellas. Jesucristo resucitó. Ese es el tema para hoy. En primer lugar, ¿por qué habrá resucitado Jesucristo? ¿Te has preguntado alguna vez? Y en este día quiero compartir tan solo 3 razones. Nada más. Por eso que quiero compartir en 2 partes el mensaje para no hacerlo tan extenso. Jesucristo resucitó para demostrar quién es Él. Jesucristo resucitó para demostrar quién es Él. En primer lugar, debemos de mirar que Jesucristo no fue un hombre común y corriente, porque las Sagradas Escrituras nos dicen que Él venía de arriba. Qué interesante ese lenguaje. Hablando de Nicodemo, como lo sé en la introducción de este mensaje hoy, en el capítulo 3, observa qué interesante la conversación de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Capítulo 3 de San Juan, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. En esta porción, específicamente en el segundo versículo, es donde Nicodemo habla al Señor Jesucristo con sus primeras palabras al llegar a aquella casa. Nicodemo reconoce y testifica diciendo quién es Cristo. Y fíjate, vino Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí, maestro. Y nota, por favor, el lenguaje. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo no le dijo, sé que has venido de Dios como maestro, sino que él incluyó a todos los demás fariseos. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Agrega, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo aquí le habla usando una palabra exclusiva de los judíos, la palabra señal. Desde un inicio, desde el libro de Éxodo, al hablar Dios con Moisés, comienza hablando con él a través de señales. Y le dio señales de cómo iba a ser el próximo profeta que iba a venir de entre ellos. Y les dio señales. Hizo señales Dios a través de Moisés en Egipto también. Así que Nicodemo no solamente entiende que Jesucristo reconoce y testifica que ha venido de arriba. Sabemos que has venido de Dios. Has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que este hombre da una certeza y reconocimiento de quién es Cristo. Qué interesante. Tan interesante que el Señor Jesucristo a este hombre
le revela el nuevo nacimiento, a nadie más. Y están los dos solos conversando allí. Muy interesante. Consideremos, por favor, pensando en estas palabras de Nicodemo a Cristo, pensemos en las palabras que Pablo, el apóstol, nos habla acerca de Jesucristo en su primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Observemos que el Señor Jesucristo aquí nos revela a través de Pablo algo muy interesante en el versículo 47. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 47. Observa lo que dice. El primer hombre es de la tierra terrenal. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando aquí acerca de Adán, el primer hombre creado por la mano de Dios. Adán, el primer hombre es de la tierra terrenal, porque fue hecho del polvo de la tierra con las manos de Dios. Dios fue el alfarero, quien creó a Adán y le dio vida. Luego, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, aquí se refiere a la persona de Jesucristo. El segundo hombre, que es el Señor, el Kurios, en griego, es del cielo. Así que con certeza, con seguridad plena y total, Nicodemo le reconoce, le dice a Jesucristo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Qué interesante revelación que Nicodemo hace de la persona de Jesucristo. Así que Jesucristo venía de arriba. ¿Por qué resucitó Cristo? Estamos hablando acerca de Jesucristo resucitó para demostrar quién es Él. Así que Nicodemo y Pablo confirman que Jesús venía de arriba. Porque Jesucristo venía como parte de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Dirás tú. Vamos a nuestro versículo que ya lo hemos aprendido a esta altura de memoria, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, donde nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y en el futuro. Pasado, presente y futuro. Es el mismo. Él no cambia como nosotros. Así que Jesucristo era parte de la deidad porque Jesucristo es eterno. Siempre existió la segunda persona de la Trinidad, solo que cuando vino como bebé, tomó cuerpo humano para poder tratar y hablar con el hombre. Pero él siempre ha existido. En el Antiguo Testamento encontramos en un pequeño libro llamado Miqueas capítulo 5, en el versículo 2. Observemos lo que nos dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y aquí es muy interesante lo que el profeta Miqueas nos comparte. Dice, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña la ciudad, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, observa, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí, Miqueas el profeta anuncia que de esta pequeña Belén que pertenecía a Efrata,
habría de nacer el Cristo, el Jesús. Y él, como dice aquí en el versículo, dice, será el Señor en Israel. Luego dice, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Por eso, el apóstol Pablo confirma en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Nunca ha cambiado. Él no destiñe como tú y yo. Él es eterno. Y este profeta, en su minúsculo libro, nos entrega una gran realidad. Qué maravilloso. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es curioso, en la Biblia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis con la eternidad. Comienza hablando de eternidad y termina con eternidad. Jesucristo ha sido antes de todo lo que la Escritura nos ha hablado. Jesucristo, además, como parte de la deidad, aquí nos da un lenguaje ahora por otro profeta, el profeta Isaías, un lenguaje interesante. Y quiero que tú lo descubras con tus propios ojos. Te invito a ir al libro de Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Observa, por favor. También el profeta Isaías está haciendo una anunciación del niño Jesús. Y dice, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fíjate el lenguaje, porque un niño nos es nacido. El profeta Isaías nos está diciendo, un niño nacerá. Ni tampoco dice, hijo se os dará, sino que habla en tiempo presente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, observa, admirable, consejero, Dios fuerte. Fíjate, ese niño que iba a nacer se iba a llamar, o se llama, porque Dios fuerte. Su nombre se llamará Dios fuerte. Padre eterno. ¿Y a quién nosotros le decimos Padre eterno? Cuando los discípulos llegaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús le dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. A Dios le decimos Padre. Sin embargo, aquí el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios al escribir esta escritura, escribió exactamente lo que el Espíritu de Dios le dijo y que el nombre del Señor Jesucristo sería Padre eterno. Qué interesante. Príncipe de paz. Nosotros estamos viviendo en un tiempo en que cada día va a haber más caos en el mundo. Cada vez. Nuestro país nunca más será lo que fue.
lastimosamente. Al leer y conocer la Biblia sabemos que todo esto tiene que comenzar a verse cada vez más calamidad. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la gran bendición de que este Jesucristo que resucitó, que es el tema de hoy, uno de los nombres con lo que Isaías revela cómo se habría de llamar este niño, es también príncipe de paz. En Cristo, hermano y amigo, es donde podemos encontrar paz. En ninguna otra cosa ni persona, solo en Cristo. Bien, estamos hablando de Jesucristo resucitó. Y el primer punto es porque para demostrar quién es Él. Ese es el punto. ¿Quién es Él? Jesucristo, vimos la semana pasada, el domingo pasado, que no pudo ser retenido por la muerte. Qué interesante. No pudo ser retenido por la muerte. Vamos a la escritura. El Señor andando aquí en la tierra, como dije anteriormente, los fariseos pedían señal y Jesús le dijo, solo la señal del profeta Jonás les será dada. Vamos al libro de Jonás, el capítulo 1, en su primer capítulo. Jonás capítulo 1. Aquí, en Jonás capítulo 1, vemos abiertamente en el versículo 17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es muy curioso y hay mucha gente que a veces ha querido negar esta escena, este evento. Pero muchos de la historia, a través de toda la historia, lo han dibujado, hasta personas no creyentes. Y aquí vemos que Jonás fue tirado al mar por la gran tormenta que estaban ocurriendo en aquella embarcación, en aquel mar, y gente inocente estaba sufriendo, y muchos perdieron muchas cosas, mercadería que llevaban allí. Y cuando lanzan a Jonás, porque Jonás le dijo, yo voy huyendo de Dios, Dios es de Jehová, el Dios, lo tiran al mar, Dios tenía preparada esta gran pez, esta ballena, como dice esta Biblia dice, y estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ahora bien, se ha comprobado que personas han estado días dentro de grandes monstruos marinos y los han sacado vivos. Así que esto no es algo que es una imposibilidad. Pero el punto es 3 días y 3 noches. Qué interesante, ya nos suena muy interesante aquello. Por favor, ahora te invito a ir al libro de Mateo, por favor. En Mateo capítulo 12, en el versículo 38, encontramos aquí algo que el Señor le traía, o trajo el Señor a la mente de los fariseos de aquel entonces. 12 de Mateo 12, 38. Y dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Les reconocen como judío, les reconocen como maestro, les reconocen como aquel que puede hacer señales. Ese es el punto. Queremos ver de ti señal. 39. Él le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Va a decir que el Señor los trata a ellos como adúlteros y malos, una generación mala que no estaba compartiendo la palabra de Dios e Israel no estaba haciendo luz del mundo como Dios lo anhelaba.
Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Qué interesante. Aquí Jesús no les da una señal nueva, sino que les trae a la luz una señal antigua, conocida, dominada y entendida por ellos como judíos. Lo atrae esa señal al presente y le dice, del mismo modo, el Hijo del Hombre estará sepultado 3 días y 3 noches, al igual que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, pero al tercer día el gran pez lo vomitó, al tercer día Jesucristo saldrá de la tumba. Se los dijo abiertamente a ellos. Ahora, te invito a abrir tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vayamos a Pedro. Hechos, capítulo 2, en el versículo 24. Aquí en Hechos 2, 24, el apóstol Pedro está predicando el mensaje de Pentecostés a una gran cantidad, miles de judíos que se habían reunidos allí en la Jerusalén. Hechos 2:24. Observa, entre las muchas cosas que Pedro les dijo a los judíos, el 24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué te parece? Aquí la inspiración del Espíritu Santo le sopla a Pedro diciendo que la muerte, para la muerte, fue imposible retener a Jesucristo en la tumba. Porque Jesucristo nunca pecó. Y lo dice Pedro en su epístola también. Jesucristo no pecó. Porque la muerte es consecuencia del pecado, es resultado del pecado. Dios creó al hombre para vivir eternamente, pero el hombre decidió voluntariamente pecar, desobedecer el principio y el plan de Dios y obedecer al diablo. Y cuando el hombre pecó, apareció la muerte física también aquí. Pero hay una cosa extraordinaria. Bueno, repito nuevamente, y tenemos que entender que la muerte física, la muerte, no pudo retener al Señor Jesucristo en la tumba. Porque Jesucristo nunca pecó. Nunca pecó. Jesucristo nunca más volverá a morir. Vamos a ver lo que nos comparte el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos 6, en el versículo 9. Romanos capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La muerte no se enseñorea más de él. Nunca más. Cristo va a volver a morir. Y eso es claro, es específico. Y lo entendió muy bien Moisés. Cuando el pueblo tenía sed en el desierto, van a clamar a Moisés, criticarle, juzgarle. ¿Por qué no sacaste de Egipto si ya teníamos todo, qué, tanta cosa?
Tú sabes la historia. Moisés afligido va a Dios y Dios le dice, anda a la peña, a la roca, y golpéala, va a salir agua. Y así fue. Al paso del tiempo, bueno, bebió toda la gente, animal y toda la cosa, al paso del tiempo ocurre lo mismo. Y la gente criticando al líder. Y Dios le dice a Moisés, anda y háblale a la roca. Y Moisés, atosigado por el pueblo, va y golpea la roca y Dios le dice, por haber golpeado la segunda vez a la roca, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Porque la roca era Cristo. Cristo iba a morir una sola vez y para siempre. No dos. Por eso Pablo dice que la muerte no se enseñorea más de Cristo. Ya lo tuvo 3 días y 3 noches. Y luego le soltó. Otra cosa interesante que quiero compartir aquí es que no solo Cristo nunca más va a morir. De hecho, Jesucristo no dependió de ningún hombre para resucitar de los muertos. Jesucristo no dependió de ningún hombre para que corriera la piedra para que él saliera. Cristo, la piedra fue corrida, no para que Cristo saliera, porque él salió con un cuerpo glorificado, como cuando estaban todos los judíos con Dios allí en la casa y Cristo resucitó entre los muertos y entró, dando puertas y ventanas cerradas. La piedra fue corrida para que los apóstoles entraran y vieran el lugar, la tumba vacía, pero no para que Cristo saliera. Otra cosa interesante es que todas las personas que fueron resucitadas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, volvieron a morir. Y siguen muertos hasta ahora, hasta que Cristo les resucite. Pero Jesucristo no dependió de ningún hombre para salir de la tumba. Jesucristo resucitó para demostrar quién es Él. Jesucristo resucitó para dar segundo punto, para dar cumplimiento a la profecía. En primer lugar, la profecía sobre el trono de David, porque el tema más importante en toda la Biblia es el trono. ¿Y quién se va a sentar en ese trono? Hoy están muchos peleando y seguirán peleando en nuestro país quién se va a sentar en el trono de aquí a un año. Y ahí está la lucha, porque todos quieren sentarse en el trono. Para dar cumplimiento a la profecía sobre el trono de David. Para ello te invito a ir al hermoso libro de Salmos, en el capítulo 89. Salmos 89, en el versículo 3 y 4. Salmos 89, 3 y 4. Dice, hice pacto con mi escogido, está hablando Jehová Dios. Juré a David mi siervo, diciendo. Nota que aquí Dios hace un juramento. Y en otras partes dice que Dios juró por sí mismo porque no hay nadie más grande bajo la tierra que Dios. Hice pacto, Salmo 89, 3. Hice pacto con mi siervo, con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Observa, aquí Dios hace una tremenda promesa con un juramento a David. ¡Qué interesante! Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, la descendencia de David. Jesucristo viene de los lomos de David.
y edificaré tu trono por todas las generaciones. El trono que Dios le dio a David es un trono eterno, y Dios había profetizado en el Antiguo Testamento que el próximo que se sentaría en el trono de David sería Jesucristo, porque viene de la descendencia de David. Aquí en el capítulo 89 de Salmos, te invito a ir al versículo 35. Observa. Una vez he jurado por mi santidad, dice Dios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Así que este es un juramento que Dios lo va a cumplir sí o sí. Este es un juramento que Dios lo va a cumplir, porque Dios no miente, no es mentiroso, no es hijo de hombre para que mienta, como dice la Escritura. Se va a cumplir esto. Vamos a la profecía de Isaías en el capítulo 9, por favor. Isaías capítulo 9, y aquí este hombre, Isaías, profeta, nos da algo muy interesante de lo que ya mencionamos un poco anteriormente. Para recordar, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Observa. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, observa, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que un día se va a cumplir para los hebreos esta promesa, que el Señor se sentará en el trono de David, porque dice aquí el versículo, no tendrá límite, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Profetas, apóstoles como Pablo y Pedro, Miqueas, Isaías recientemente, todos inspirados por el Espíritu Santo han escrito. Por consiguiente, se va a cumplir. Quieran los judíos o no lo quieran. Ahora te invito a ir al libro de Lucas, por favor, capítulo 1. Estamos hablando de que Jesucristo resucitó. Primero dijimos para demostrar quién es Él, y en segundo lugar para dar cumplimiento a la profecía acerca de Él. Lucas capítulo 1. Mira qué interesante aquí en Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí está hablando el ángel Gabriel con María la Virgen, y llamará su nombre Jesús. Fíjate por favor lo que continúa, 32. Este Jesús será grande y será llamado, observa, Hijo del Altísimo. Dios habita en el cielo más alto arriba. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No hay duda. No cabe ninguna duda de lo que está diciendo aquí. El Señor Dios, su padre, le dará el trono de David. Le dará el trono de David, su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob, todo Israel, las 12 tribus, por eso que le llaman la casa de Jacob, porque de los descendientes, de todos los hijos que muchos no entienden la historia, viene Israel, ¿verdad? De la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miles de años después de Miqueas, miles de años después de Isaías, viene aquí el ángel Gabriel a anunciar a María la Virgen que ella es la escogida y le entrega las mismas palabras dadas por Dios a los profetas, porque ya está llegando el cumplimiento. De aquí a 9 meses, el niño iba a nacer. ¿Está claro? Está claro. Jesucristo tenía que resucitar para ser el cumplimiento de esta profecía. Qué interesante en la escritura, la palabra de Dios. Para dar cumplimiento a la profecía sobre el trono de David y para dar cumplimiento de la profecía dada a David. Vamos al Salmos capítulo 16, la profecía de David. Dije Salmos 16. Aquí en Salmos capítulo 16, en el versículo 10, observemos. Porque no, está profetizando David aquí hablando, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Palabras que dijo David acerca de las palabras que iba a decir el Señor Jesucristo aquí. Qué interesante. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Interesante lo que escribió David. Pero más interesante es aún lo que les dijo Pedro a los judíos en ese día de Pentecostés. Vamos a ver este Pedrito, ¿verdad? Que muchos lo apuntan con el dedo a este hombre y lo juzgan tanto. Pero sin embargo, aquí vemos un Pedro totalmente poderoso, lleno del Espíritu, predicando en su capítulo 2 de los Hechos. Vamos a disfrutar este pasaje de Pedro, capítulo 2. Aquí en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, quiero compartirte, por causa de tiempo, desde el versículo 25. 2.25. Recuerden que Pedro está haciendo un recuento a los judíos de Cristo. Y llevándole por las profecías, le trae a la mente 3 profecías en su mensaje, diciendo que este es el Cristo a quien vosotros mataste. Capítulo 2, versículo 25. 2.25. Dice, aquí Pedro les cita la profecía de David. Hechos 2.25. Porque David dice de él, David dijo de sí mismo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos. Aquí le cita el pasaje y ahora Pedro se refiere a ello. Se refiere a los versículos que David había dicho, profetizado años atrás. Ahora Pedro les sigue hablando a los judíos. Varones hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y así es.
Porque tanto David como Salomón están sepultados en Jerusalén, en el cementerio viejo, en el interior de la ciudad. Sepultado hasta el día de hoy. Está con nosotros, dice Pedro. Versículo 30. Pero siendo profeta, David, siendo profeta, y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y su carne vio corrupción. Qué interesante como Dios, como según Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les trae a la mente a los judíos en Pentecostés como Dios le había revelado todo esto a David. Y David lo vio todo y lo escribió. Miles de años después, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, toma aquellas palabras del juramento del trono y lo trae a la mente a la generación que gritó: crucifiquen a Cristo. Qué interesante lo que vemos aquí. Jesucristo resucitó porque tiene que estar vivo para poder sentarse en el trono de Dios y cumplir la palabra de su Padre. Jesucristo resucitó. Y la tercera razón, para dar vida. Para dar vida. Es interesante que la escritura de la palabra de Dios, al leerla, vemos que el primer hombre en la tierra fue Adán. Y la Biblia muchas veces habla de estos tan solo dos hombres. El primer hombre, Adán; el segundo hombre, Jesucristo. ¿Por qué? Te preguntarás tú. La razón es muy sencilla y básica. Porque ellos son los únicos dos hijos de Dios en todo el Antiguo Testamento. Los hijos de Dios comienzan a nacer después que Cristo murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Y la gente cree en él, le confiesa, arrepintiéndose de sus pecados, pidiendo perdón de ellos, reconociendo a Cristo como el Señor resucitado de entre los muertos, como Pablo lo enseña en Romanos 10, 9 y 10. Bien, Adán. Adán fue el primer recipiente de vida en el mundo. Él comenzó a engendrar hijos y dar vida. Pablo, el apóstol, nos habla mucho de la dualidad de estos dos hombres. En el libro del apóstol Pablo, primero a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, quiero compartirte aquí en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 45. 15:45. Observa algo muy interesante. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Observa el lenguaje. Alma viviente, tenía vida que Dios le dio. Alma viviente. Por medio de Adán. Entonces, Adán fue un recipiente de vida, que tenía vida. Adán fue quien nos dio a nosotros la carne y sangre. Carne y sangre. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios.
Cuando Adán pecó, su carne, su cuerpo sufrió una transformación. Y como venimos descendientes de él, tenemos carne y sangre. Y ninguna de las dos puede heredar el reino de Dios, como leemos aquí. Adán también fue el dador de la imagen que nosotros ahora tenemos. 15:49 de 1 Corintios. Así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Adán fue tomado de la tierra. Terrenal. Tal el terrenal, los terrenales, dijo el apóstol Pablo. Así que él nos dio la imagen que tenemos, una imagen de un hombre terrenal, de un hombre caído. Pero también, y lastimosamente no me gustaría decirlo, pero debo de decirlo, que Adán fue el dador de la muerte. Qué triste. Adán fue el dador de la muerte. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Siguiendo el lenguaje del apóstol Pablo, aquí la idea comparativa. Capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el primero que pecó fue Adán. Cuando pecó Adán, su cuerpo al sufrir una transformación, entró en su gen, en sus genes, el gen del pecado. Y Él nos heredó el gen del pecado a cada uno de nosotros. Es por eso que Jesucristo no podía haber quedado, no podía la muerte retenerle más que 3 días, porque Jesús nunca pecó, porque Jesucristo no fue engendrado de hombre, ni por hombre. Como dice San Juan 1:13, los hijos de Dios no tienen que ver con sangre ni carne, ni con hombre. No tienen que ver con el gen humano. Qué interesante. Ahora analicemos el segundo hombre. El segundo hombre es Jesucristo. Jesucristo es quien da. Él es el único que puede dar el Espíritu Santo de Dios. San Juan capítulo 20, versículo 22. San Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, esto es a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo. Él es el único que puede dar el Espíritu Santo. Nadie más. Él es quien da. Jesucristo, digo, el Espíritu de vida. La vida está en Él. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, que es muy interesante ese capítulo, estudiarlo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Aquí en el 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Con Adán tenemos el alma viviente, pero con Cristo tenemos el espíritu vivificante que es eterno y para siempre. El alma viviente llega un momento que muere, el ser humano, pero el espíritu vivificante es eterno. Jesucristo es quien nos da la imagen celestial que necesitamos para poder ir al cielo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Teníamos la imagen de Adán, que pecó, pero ahora tenemos también la imagen celestial, la imagen del Señor Jesucristo. Es por eso
que Pablo es quien insta al hombre a buscar la imagen de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 29. Observa aquí en Romanos 8, 29 lo que el apóstol Pablo dice. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo, su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El hombre, para entrar al cielo, tiene que tener el espíritu de vida y la imagen de Jesucristo en su vida. Y esta la da Jesucristo nada más, porque Él es quien da la vida eterna. Jesucristo es quien da la vida eterna. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Observa. Y este es el testimonio. Hay un testimonio escrito. Que Dios nos ha dado vida eterna. Sí, figúrate. Y esta vida, observa, Dios nos ha dado, el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes tú, mi amigo, esta vida? ¿Has recibido de Dios esta vida? ¿La vida eterna? ¿Tienes la imagen de Jesucristo en tu vida? Si no, puedes hacerlo. Dios te ama y Dios te quiere dar esta vida eterna. Porque un día Cristo va a venir a esta tierra a buscar a los suyos. Y Él resucitó para demostrarnos que un día tú y yo también resucitaremos gracias a Él. En el libro de Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En la misma semejanza como Él, como fuimos plantados, muertos, sepultados, también lo seremos en la de su resurrección. Gracias a Él resucitaremos también un día, porque Él nos va a levantar de entre los muertos. Los cristianos, los que hemos creído en Él, tenemos ese gran privilegio. No importa lo que pase en la tierra, no importa lo que ocurra con el mundo, hay un lugar que nos espera, como Jesucristo le prometió a los suyos. Voy pues a preparar el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a ver qué es lo que Pablo nos dice en Colosenses. Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2, 12. Fíjate, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese mismo poder de Dios que nos va a levantar a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que vivir una vida distinta y diferente. Siendo que estamos en Colosenses, te invito a ir al capítulo 3, al versículo 1. 3:1 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Has resucitado tú con Cristo espiritualmente? Porque Pablo dice que espiritualmente ya hemos resucitado, estamos con Él. A la vista del Padre. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo Cristo? Vuestra vida
se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios por esto, aleluya, por esto. Que porque lo que hizo Cristo por nosotros, no mereciéndolo, va a compartir toda su gracia, misericordia y privilegios con nosotros los creyentes. Es maravilloso. Y para concluir, quiero compartirte el pasaje que para mí más me emociona en cuanto a esto. Se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 4. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aquí el amado apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay mucha gente que dice Pablo aquí, los otros, los que no han creído en Cristo, no tienen esperanza. Eso significa que el creyente, si tú has creído en Cristo como la Biblia dice, no vamos a ir al cielo. Yo tengo esperanza. Estoy completamente seguro. Por lo que he puesto mi fe, mi confianza en lo que la Biblia dice. Tengo esperanza, no sé tú. 14. Pero, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Haz tú, puesto tu fe, tu confianza en lo que la Escritura, la palabra de Dios enseña. ¿Has tú creído en Cristo como la Biblia enseña? Dios te quiere usar. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú le ames y le sirvas como Él merece. Jesucristo quiere también venir a buscarte a ti. Tan solo tú tienes que creer plenamente en lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña. Jesucristo resucitó. Por causa de tiempo vamos a dejar hasta aquí y la semana entrante, Dios mediante, terminaremos este tema. Oremos. Gracias, mi Dios, te damos en este momento por habernos dejado tu palabra, la Biblia, y prometido, Padre, que un día volverás por nosotros. Gracias porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y un día también sonará ese sonido de la trompeta espiritual que nos dirá su vida acá. Gracias, Padre, por ese momento, por esa esperanza, porque Pablo lo lo escribió como que ya lo estaba viviendo. Espiritualmente él se sentía en el cielo. Permite que nosotros también. Tu bendición sobre cada amigo, cada hermano que ha visto tu mensaje y que bendiga sus vidas, su familia y sus trabajos. Gracias por tu misericordia tan grande y por la persona de Jesucristo, tu Hijo amado. Porque en su nombre pido todo y doy gracias. Amén. Muchas gracias una vez más por haber estado compartiendo juntamente conmigo la palabra. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos el domingo entrante. Dios bendiga.